cohesión es lo que trata de justamente llevar eso a la práctica. Entonces, obviamente, aclaro una cosa. Nosotros, vieron que les hablé hace un rato de la clase 3. En la clase 3 tienen un ítem en la página 55 que se los menciono ahora porque justamente ese es un tema que no se evalúa, pero ustedes en la página 55 tienen un ítem vinculado a la corrección. Y la corrección justamente hace referencia a algo que en este punto de cohesión no se los estoy nombrando, pero también es importante, que está vinculado a la normativa de ortografía, puntuación, sintaxis, gramática, que a ver, ¿eso se tiene en cuenta para la construcción del texto? Sí, obvio. Nosotros, aviso una cosa, desde nuestra materia, eso es un saber que se da por visto. ¿Se entiende? Nosotros no nos vamos a poner a enseñarles otra vez normas de acentuación, el tema del análisis sintáctico, ¿se acuerdan? Todo eso, eso no lo vamos a enseñar de nuevo, ya se da por visto. Pero en la página 55, para los que quizás dicen, esto sí quizás necesitaría reforzarlo un poco, tienen un par de links y elementos como para reforzar si les quedó algo ahí en el tintero de, bueno, normativa de acentuación, normativa de el tema de estructura de las oraciones, etc. No es algo que se evalúe, ese es el punto, no es algo que se evalúe, pero cualquier cosa está ahí. Por eso digo, lo complemento ahora porque lo de corrección, de la parte de corrección de la 55, que es el 3.3, de ahí no se toma nada, realmente. Pero cualquier cosa es un lugar al cual pueden volver. Bien, vayamos ahora sí a la página 42 de cohesión. Esperen un segundo. Esperen. Ahora sí, cohesión. Yo les estuve diciendo, como me preguntaba hace un rato la compañera, que la cohesión es muy importante. ¿En qué sentido? Ustedes podrían agrupar los dos primeros ítems. ¿Vieron que tienen ahí referencia y elipsis? Que son los dos primeros mecanismos de cohesión. Ah, y aclaro, perdón con este paréntesis. Para el examen final es más evaluable cohesión que coherencia, porque cohesión, al tener estas pequeñas categorías, a veces le subrayan alguna palabra, subrayan un conector, subrayan una referencia, y entonces, como es algo así puntual y ustedes tienen 1 hora y media, es algo que sí puede evaluarse, más que la parte de coherencia, como vimos la clase pasada. De coherencia lo que importa es el contexto. Bien, así que eso lo ponen ahí al lado. Bien, ¿qué tienen en común la referencia y la elipsis? ¿Qué tienen en común? Tengan en cuenta esto. Las dos tienen el mismo fin, pero se aplican de manera diferente. ¿Cuál es el fin? A ver, ¿cuál les parece que puede ser el fin? Según lo que leyeron. ¿Cómo, profe? Repita la pregunta. ¿Cuál puede ser el objetivo de la referencia o el objetivo de la elipsis? Sería sustituir una palabra. Sustituir una palabra en la referencia. O omitirla. U omitirla. ¿Pero por qué? Porque se repetiría lo mismo. ¿Repetitivo? ¿Cómo? Digo, para que no sea tan repetitivo. Exacto, ahí lo dijeron. El fin es justamente evitar repeticiones. Entonces, tanto la referencia como la elipsis buscan no repetir algo que se dijo
hace poco en el texto, antes. Después lo vamos a buscar en el texto que les pedí que lean de la velocidad del cambio. Por lo tanto, ¿qué sucede? Esa información que ya se dijo, el lector la leyó, la conoce. Por lo tanto, se puede, como dijo recién la compañera, Agustina me parece, se puede reemplazar por un pronombre. Voy acá a las diferencias. Bien, a ver, ¿estamos hasta acá? Referencia y elipsis buscan lo mismo. Evitar repeticiones. ¿Estamos hasta acá? Sí, Bien, sí. bien. Sí. Ahora, la Sí, sí. diferencia es cómo se aplican. Acá está la diferencia, guarda. ¿Cómo se aplican? Voy por la primera. La referencia se aplica de la siguiente manera. Se reemplaza esa palabra, que no quiero repetir, se reemplaza a través de un pronombre, como dijo, me parece que Agustín. Se reemplaza a través de un pronombre, que puede ser un pronombre personal, puede ser un pronombre posesivo, puede ser un pronombre demostrativo, este, ese, aquel. ¿Me siguen? Ahora les digo un ejemplo así cotidiano. Si yo digo, bueno, ellos se fueron a la universidad. El pronombre ellos. ¿Estamos? El pronombre ellos. ¿De quién está hablando? De referencia. Bien, ahí, ese es el pronombre. Y justamente está señalando a unas personas, por lo menos dos, que se mencionaron antes en el texto. ¿Me siguen? Entonces, o mejor dicho, vamos a participar nosotros. Si yo digo, escuchen, nosotros estamos en una videollamada. ¿Estamos ahí con el nombre pronombre personal? Nosotros estamos en una videollamada. El nosotros, pregunta de examen, ¿a quién refiere? A vos y al resto de personas. ¿A vos y al resto de personas? Hay que A ser los más específicos. A los estudiantes. Los A los participantes, estudiantes. A los que participan en la videollamada. A los claro, que participan en la videollamada, en este momento, en el ingreso de la matanza, debe haber como 50 videollamadas. Bueno, personas de la comisión I-065 de ingeniería con el profesor de seminario, Prandini Guido, están en una videollamada para... A ver, muy bien, Florencia. ¿Escucharon lo que dijo Florencia? Es decir, ustedes entendieron mi oración. Nosotros estamos en una videollamada. ¿Por qué? Porque están participando. Pero esta información que dijo Florencia, la Comisión de Ingeniería, que es la 065, del ingreso de la matanza en el verano 2024, en la materia seminario con el profesor Guido Prandini, ahí está toda la información que sabemos. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Está dentro del nosotros. El nosotros resume todo eso. ¿Estamos hasta acá? Digo, Sí. yo pienso en la pregunta del examen. Si a mí en un examen me dicen, bueno, ¿qué es ese nosotros? Bueno, hay que aclarar que es la Comisión 65 de Ingeniería en la materia seminario, porque si no, puede ser cualquier nosotros de cualquier videollamada. ¿Me siguen? Entonces, siempre, la referencia incluye, utiliza un pronombre, acá usé el personal, pero puede ser demostrativo, este, ese, aquel, pero que siempre hay que volver hacia atrás en el texto para buscar, bueno, ¿a qué está señalando? Esto es algo que ya se dijo. ¿Estamos? ¿Y cómo responderíamos la pregunta de examen en sí? Bueno, mirá, Esa respondería. en general en el examen siempre suelen pedirte que por un lado clasifiques. Entonces, en primer término tenés que decir que es una referencia, porque fíjate que mecanismos de cohesión son varios, referencia, elipsis, que es lo que estamos viendo ahora.
primero clasificarlo, referencia, bárbaro. Y después debieras explicar a partir del ejemplo en relación a lo que les dije recién, es información más precisa. Porque vieron que yo, cuando les hice la pregunta, empezaron a decir, nosotros los que estamos en la videollamada. Y ahí nos quedamos a mitad de camino. ¿Mm? Hay que dar información precisa, pero también, obvio, esa información precisa no la inventan. Va a estar en el texto. El texto. Digo, ojo, lo que recién cuando Florencia contestaba, la comisión 065, seminario, bueno, eso es lo que sabemos. Ya lo sabemos. En el caso del análisis de un texto, está escrito. La referencia es señalar algo que se dijo antes. Por lo tanto, ¿quién me había preguntado? Danilo. Danilo, gracias. Con la pregunta de Danilo, vos a la hora de contestar decís, bueno, se trata de una referencia porque utiliza el pronombre personal nosotros, esto se debe a qué, y ahí empezás a nombrar, estás hablando de la... Pero en el caso de un texto lo vas a buscar directamente en el artículo. Pero sería en la introducción. No, mirá, depende, porque las referencias pueden aparecer en cualquier lado del texto, ¿eh? Los mecanismos de cohesión aparecen en cualquier lado. Eso no es algo fijo. Lo que importa es que vos distingas, ponele, en la oración anterior, o dos oraciones, a qué está evitando repetir. Acordate que es eso. Evita repetir aquello que ya se mencionó. Pero sí, no está, Danilo, no está en un lugar puntual del texto, ¿eh? Las referencias están en cualquier lado. Hay que leer. ¿Estamos? Tranqui, ahora lo vamos a ver después en el texto de la velocidad del cambio, que hay bastantes. Sigo avanzando. Pero acuérdense, si hay pronombres, como le dije recién, que tienen ahí, demostrativos, personales, es una referencia. Si hay pronombres, es una referencia. La diferencia fundamental viene ahora, con la elipsis. La elipsis, como dije hace un rato, tiene el mismo fin, evitar repeticiones. Lo mismo que la referencia. Lo mismo. Ahora, ¿usa pronombres? No. De ninguna manera. Pero busca justamente evitar repeticiones. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cómo te fue ayer en el trabajo? Bien, punto. Yo ahí hice una elipsis. Hay algo que no mencioné en mi respuesta. La respuesta fue bien. O sea, no la desarrollaste. Claro. En ese bien todo lo que hiciste. No, espere. No, antes de explicar qué hice en el trabajo, pero me preguntan, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. Ahí yo hay algo que no digo, porque la respuesta está pegada a la pregunta. Pero No fuiste al trabajo. No nombrás en qué No te dice- fue bien. en todo caso... ¿No se respondió la me fue respuesta bien. correctamente? No dijiste, no me fue bien. Exacto. La respuesta con bien solamente es correcta, porque uso una elipsis, pero lo que yo suprimí y no dije es, en todo caso, ¿cómo te fue en el trabajo? En el trabajo me fue bien. ¿Me siguen? Yo corté toda la primera parte y dije bien y ya está. ¿Me siguen con esto? Digan si no, por favor, digan si no. Pero al decir bien, es como que te estás evitando el contestar cómo te fue en realidad. ¿No tendría que buscar, por ejemplo, en el texto algún tipo de no sé, como ubicación, y decir, bueno, lo que se salteó fue tal cosa? Mira, a ver, yo te dije el ejemplo ahora con la estructura de, viste, pregunta-respuesta. A veces en los textos lo que hace es marcar, ¿vieron el ejemplo que tienen ahí abajo en la 42?
que dice, la coherencia es una propiedad textual. ¿Me siguen con eso? Miren, la coherencia es una propiedad textual. La cohesión, otra. Faltó explicar la cohesión. ¿Por qué no? ¿Quién me dijo? ¿Quién habló? No vuelve a León. repetir que es una propiedad. Bien, ahí estamos. ¿Ves, León? Claro, no es que no lo explica. No la O sea, repito. vos en la pregunta que dijiste, vos en realidad sí estás contestando cómo te fue en el trabajo, solo que no la estás desarrollando. Sí, pero aparte suprimo lo primero. En el trabajo me fue bien. No lo voy a decir porque es lo que me acabas de preguntar. Sí. Pero, a ver. Claro, la idea es no repetir en el trabajo. Exacto. Fíjate, Juan Diego, yo podría contestar de dos maneras. ¿Cómo te fue en el trabajo? Respuesta 1, en el trabajo me fue bien. Respuesta 2, bien. Claro. Las dos respuestas son válidas, solo que la primera queda está la repetición. Tengo 2 veces la misma oración. Por Que eso, al saberse de lo que por se eso. está hablando, no se va a Exacto. repetir lo mismo. Exacto, por eso usamos la elipsis. Acuérdense, la elipsis y la referencia buscan evitar repeticiones. Entonces, como el ejemplo que tienen acá abajo, la coherencia es una propiedad textual. La cohesión, otra. En vez de decir es otra propiedad textual, dice es otra y ya está. Yo había pensado que la elipsis solamente se aplicaba a cuando se salteaba cierto tiempo. Por ejemplo, cuando en una película se pone en la pantalla en negro y dice años después. O en el libro dice... Ojo, mira, en el cine, para el cine o eso también, los saltos temporales se denomina lo mismo. Sí. Es hacer ese recorte. Pero en cuanto a la parte esta de escritura, el fin es este que les decía recién. Pero que en ambos casos implica suprimir algo que a grandes rasgos el lector ya sabe. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, pero a ver, así paso a lo que sigue, porque esto es importante. Recuerden, voy despacio, así anotan, y soy reiterativo. Los 2 primeros mecanismos de cohesión, referencia y elipsis, buscan evitar repeticiones. El primero reemplaza con pronombres, la referencia. Personales, posesivos, etc. Y el segundo, como dice ahí, suprime o lo que se denomina la sustitución por cero. Como está pegado, directamente omito, como decía recién, es una propiedad textual, la cohesión otra, ya está, se sobreentiende. En el examen, como dije recién, tenemos que volver hacia atrás en el texto. Está ahí, no hay que inventar nada. Entonces digo, como mecanismo de respuesta que me había preguntado antes, siempre hay que volver hacia atrás en el texto. Bien, ¿estamos con estos dos? Sí. ¿Sí? Paso al que sigue, vean página 43. Repetición. Exacto, bien. Reiteración y colocación. Bien, a ver. Presten atención acá porque es lo contrario. En los 2 primeros se busca evitar repeticiones. Acá es al revés. Acá son formas, variantes de repetir una palabra. Porque eso nos puede pasar en un texto. Quizás tengamos que justamente volver a mencionar un término importante. Por lo tanto, bueno, ¿cómo hacemos? Quizás, acá aparece el ítem, quizás hay palabras que podemos reemplazar fácil, otras no tanto. Eso nos lo vamos a encontrar ahí. Pero, por ejemplo, a ver, les digo algo que nos suele pasar al corregir textos. A veces, algo que yo miro demasiado, o suelo encontrar como un patrón, es que yo siempre les digo, traten, ¿se acuerdan que me parece que la primera clase, por ejemplo, en cuanto a la puntuación, a veces encuentro que escriben oraciones extensas, quizás una oración de, no sé, 7, 8 renglones.
una sola oración. Hagan oraciones breves, puntuales, usen punto y seguido. Yo a veces nos pasa que nos encontramos un párrafo que es una oración sola, y uno ahí se empieza a poner punto y seguido, se empieza a incluir referencias, puede cerrar las ideas y hacerlo mucho más conciso. Acá sí, ¿vieron lo que les dije hace un rato del análisis de oraciones? Sujeto, verbo, predicado. Ustedes van a hacer un texto en el examen, van a hacer un texto rápido, lamentablemente, en 1 hora y media. Entonces, sujeto, verbo y predicado, conciso, no van a hacer un examen para recibirse de escritores, de poetas, nada. Tienen que hacer 5 respuestas que el profesor que les va a corregir las entienda, que respondan a la consigna y listo, no más. Y justamente, rápido, en un texto que tienen que leer por lo menos 2 veces, tratar de comprenderlo, meterse en el texto y después pasar a las preguntas. Entonces, las oraciones ahí en la estratosfera elaborada, no, algo conciso. Esto se lo voy a repetir en los últimos días de cursada. En serio, traten de hacer algo conciso. Junto a esto de la puntuación, que hagan oraciones de punto y seguido, otra cosa que suele suceder es que a veces encuentro que usan la misma palabra en 2 renglones seguidos. Está en un renglón, después está abajo, la misma palabra. Cuando aparece eso así, yo siempre se los marco, porque ¿qué implica? Bueno, acá se podría haber usado una elipsis o una referencia, que estén tan cerca. Y esto, a ver, ojo, esto es algo que incluso... Ahí no entraría la repetición. ¿Cómo? ¿Cómo? No sería, se repite la misma palabra, es, digamos, una de las partes de la repetición, porque se puede repetir la misma palabra. Pero sí, ojo, pará. Se puede repetir la misma palabra, pero que esté ahí no significa que vos podés hacerlo permanentemente. Acá la idea es que, justamente, una cosa es repetir una palabra importante para el texto, que ahí sí te entiendo, a veces no hay reemplazos, pero, digamos, nosotros acá que estamos trabajando con redacción, de lo que se trata es de ir buscando variantes, porque si vos estás pegando palabras que se repiten, o digo, la misma palabra, me quedo, Danilo, me quedo con, viste que el primer ítem de reiteración es repetición, que es la misma palabra. Ahí, cuando yo siempre les propongo este ejercicio, en los textos que hacen, que están practicando, léanlos en voz alta. A ver cómo queda. Y esto de la repetición de la misma palabra torna medio engorrosa la lectura, es como que uno se traba y justamente de lo que se trata es de buscar variantes. Ahora, si la palabra es fundamental para el texto, sí la podés repetir, pero no podés estar repitiendo que aparezca la misma palabra permanentemente. ¿Se entiende, Danilo? Sí, sí. Digo, la idea, ¿sabes qué es? Es que haya un complemento. Podés repetir, pero tenés que ir desarrollando la cuestión de los reemplazos. Porque a lo que voy es, quizás es un ítem importante, lo decís una vez y después no hace falta que lo repitas porque ya todo el párrafo gira sobre eso. No hace falta que estés volviendo otra vez y otra con la misma palabra. Bien, repetición. Entonces, les decía, los 2 primeros evitan repeticiones. Ahora, reiteración y colocación lo que hacen justamente es tratar de buscar variantes para repetir una palabra o palabras importantes. La primera, como dijimos recién, es la repetición. Retomo lo que le dije a Danilo, no es que ustedes tienen que repetir cualquier palabra porque está ahí, sino de lo que se trata es, bueno, si no encontramos un sinónimo, no encontramos una variante, yo entiendo que en el final están con poco tiempo, bien, pero a lo que voy es, en condiciones ideales de lo que se trata es de buscar variantes. Ahora, repito lo que dije hace un rato, si la palabra es importante y no se nos ocurre un sinónimo, una variante, a veces es mejor usar la misma. Si la palabra es aquello que buscan en cuanto al sentido del texto. Ahora, después, llega más gente.
La segunda, sinónimos, que me habían preguntado, no me acuerdo quién me había dicho hace un rato. Sinónimos. Esta es una opción muy utilizada, muy conocida, que ya el nombre un poco en la etimología lo dice. Esto es, a la hora de repetir, busco palabras que no van a ser las mismas, pero que tienen el mismo significado. En vez de decir casa, digo, si quieren, hogar. ¿Se entiende? Digo alguna variante, pero que el que viene leyendo el texto ya lo entiende. En vez de auto, digo automóvil, vehículo. ¿Me siguen? Coche. Coche, totalmente. A ver, totalmente. Yo, Danilo, miren. Acá... Sinónimos, ¿no? ¿Cómo? Estamos hablando de sinónimos. Sinónimos, ahora en sinónimos, ahora estamos en sinónimos, página 43. A ver, acá hay algo fundamental para los sinónimos. Acá, en esta categoría, son palabras justamente similares que significan lo mismo. Ahora, en sinónimos, yo siempre les recomiendo, usen Google, Wikipedia, porque acá se pone en juego el vocabulario que uno maneja. Para usar sinónimos, ponemos en juego qué vocabulario tenemos. Y a veces, yo siempre les digo, miren, hay una palabra que no le encuentran reemplazo, bueno, a ver, googleenlo, a ver qué sinónimos, aparte del significado, siempre les aparece sinónimos. Busquen y anoten. Porque esto de agregar sinónimos a nuestro vocabulario implica una cosa, lectura. Uno al leer va incorporando palabras nuevas, vocabulario y demás. Entonces, a veces este ejercicio de buscar una variante y bueno, y saber cómo puedo decir lo mismo de otra manera. Ejemplo, miren. Hay una consigna que está en los modelos de exámenes. Muchas veces se les pide un ítem que es que reformulen un párrafo o una oración. ¿Qué quiere decir reformular? Quiere decir lo mismo con otras palabras. Y algo que está en los modelos, en la consigna, que les piden no cambien palabra por palabra, porque algo que hacen a veces está la estructura, bueno, dice auto, pongo coche, como dijo acá, creo que Danilo, dice auto, pongo coche, dice casa, pongo hogar, ya está, reformulé. No, guarda. ¿Se entiende? Digo, reformular implica poder explicar con mis palabras, o en el caso, aquello que dice el texto. Y, ojo, no es sencillo, implica lectura e implica esta cuestión de agarrar eso y explicárselo a otro. Entonces, desde ese lado, cuando aparece esta cuestión de los sinónimos, justamente uno pone en juego todo lo que trae. Por eso, el hecho de tener a mano variantes es fundamental. Bien, este era el segundo, sinónimos. ¿Estamos hasta acá? Sí. Profe, a la hora de reformular, ¿no es mejor o más, cómo te podría decir? ¿No es preferible usar una elipsis antes que un sinónimo? Mira, depende. O sea, yo lo que, si querés, a la hora de la práctica, si es algo breve, quizás te conviene una elipsis. Pero, digamos, a la hora de la práctica, llegado el caso, podés ponerle practicar de las dos formas. A ver cuál te parece mejor. Si es un texto corto, quizás es mejor la elipsis, realmente. Si es un texto corto, ahora si es algo más extenso, y por eso te decía, ¿por qué digo lo de corto? Y en el examen tienen que hacer respuestas concisas, por lo tanto, es más posible que uses la elipsis que un sinónimo. Eso te iba a preguntar, profe, sobre las preguntas en los exámenes. O sea, quizás es un poco tonta la pregunta, pero ¿las respuestas tienen que ser bien desarrolladas o vamos directo al grano, digamos? Buena pregunta. Mirá, al menos hasta ahora, Florencia, las preguntas dentro de todo son bastante concisas. Te piden algo determinado. Entonces,
En general, la extensión, un poco más, un poco menos, es entre 5, 6, 7 renglones, más o menos en eso lo resuelven. Ubican el tema, explican lo que se les pide y ya. Digo, no son preguntas, pensá en esto, en la hora y media que tienen que leerlo 1, 2 veces, ¿sabes? Y tienen que contestar las 5 preguntas, no son preguntas de un desarrollo extenso o muy extenso. Digo, si vos te enganchás y la pregunta se te ocurre, agregás más cosas, bueno, es otra cosa, pero nosotros a la hora de corregir, primero vamos a lo que se pide, que esté contestado eso, y con eso está el puntaje, ¿no? Pero piénsenlo, Florencia, ¿no? Me había dicho... No, fue otra chica, ¿no? No, profe, perdón, fui yo. Valentina, bien. Sí. Pensarlo primero así. Es medio difícil, al menos hasta ahora, yo no encontré que te digan, bueno, desarrolle las 2, 3 ideas principales del texto, que te pongas a explicar. Al menos hasta ahora ese no es el criterio. Así que, digo, el criterio profe. es algo re puntual. Profe, Bien. y Sí. yo tenía una duda con sinonimia, porque yo tenía entendido que dentro del contexto del texto tenía que ver, por ejemplo, si yo estoy hablando de una persona que está en el mar y luego hago referencia al agua, yo tenía entendido que agua y mar era una sinonimia de ese contexto, ¿no? O sea, yo sé que es el agua del mar. Sí, a ver, en un texto, en ese plano, sí, obvio. Digo, acuérdense lo siguiente, está bien lo que plantea Florencia. Están las palabras con su significado de diccionario, digamos, pero después, bueno, hay que ver cómo se están usando en el texto. Sí, si vos estás hablando de una situación en el mar y decís, se tiró al agua, sabés que es el agua de mar, o sea, no tenés que volverlo a explicar. Pero porque venís hablando de eso, entonces ahí sí se sobreentiende. Ahora, de cero en definición de diccionario, bueno, eso no habría que aclararlo. No, pero no hay problema en eso, Florencia. Bien, Bueno, vale. genial. Voy a palabra general, que es, con eso vamos casi terminando. Bien, palabra general es un buen atajo por si no sabemos, no se nos ocurre un sinónimo, no queremos repetir, pero es una opción de, de reiteración que también se conoce como palabra general o palabras englobantes. Si yo digo, ¿qué tienen en común un perro, un gato, un perro y un gato? Que son animales. Los dos son animales, los dos son animales domésticos, los dos son mascotas. Entonces, yo puedo decir, mis mascotas son tal y tal. Entonces, yo al decir mascotas, ya estoy incluyendo un montón de categorías. ¿Me siguen? Entonces, las palabras englobantes o palabras generales... Sí, mi perro, mi gato. Exacto. O vos podés decir, yo tengo un perro, un gato y un canario. Quiero mucho a mis mascotas. Las mascotas son las que dijiste antes. Entonces, el hecho de tener esa variante, listo, ahí te olvidás del sinónimo, te olvidás de la misma palabra, pero el que leyó ya sabe con qué lo estás conectando. No se pueden usar siempre palabras generales, pero son un muy buen recurso porque justamente permiten avanzar y el que lee ya sabe a qué se está conectando. Profe, también aplica si yo en vez de decir conjunto de peces digo cardumen. Sí, obvio, obvio. Es lo mismo, es, digamos, el que lee sabe el significado y es algo más grande. Entonces, ese tipo de palabras, que son menos, obviamente, pero justamente te evitás el sinónimo porque lo incluís en una categoría más grande. Entonces, listo. Ahí ya... ¿Vieron antes cuando charlábamos de la videollamada? Nosotros estamos en la videollamada. A ver,
los estudiantes de la comisión 065, ¿no? De ingeniería. Estudiantes. Yo puedo decir estudiantes y después puedo decir nosotros somos parte de la comunidad académica. Comunidad académica ya es mucho más grande, que nos incluye a nosotros y los incluye a los estudiantes y profesores de otras comisiones. ¿Me siguen? Entonces, digo, ese juego de algo más específico y algo más amplio es muy, muy útil para esta cuestión de las repeticiones. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Sí, profe. Vale, genial. Pasemos a colocación, que hasta ahora yo no vi que lo evalúen, pero es muy fácil, si se los preguntan, es muy fácil de darse cuenta. ¿Por qué? Porque la colocación tiene una característica muy, pero muy puntual. Actúa en cantidad. ¿Esto qué quiere decir? O por sumatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas palabras, pero que están todas juntas en una, dos oraciones, que apuntan a un mismo significado, a una misma idea. ¿Se entiende? Entonces, voy de nuevo a la opción del examen que charlábamos hace un rato. En un examen, si aparece colocación, si les preguntan, van a tener 4 o 5 palabras subrayadas que están todas cerca, en 2 o 3 renglones. Como vieron acá el ejemplo en la página 43, que dice, el lector modelo es el que puede interpretar el texto de manera análoga a la del autor que lo generó. Tenemos lector, texto, autor. Se escoge implícitamente al lector, implícitamente al elegir el idioma en que se codifica un texto, así como su estilo, su registro y su grado de especialización. Todo lo subrayado apunta a la misma idea vinculada a lo que es la lectura, ¿se entiende? O el proceso de lectura. Pero, ¿se entiende lo que dije? Que acá en negrita tenemos 3 renglones y ahí están todas las palabras subrayadas. Pero ¿cuál es el criterio con el que subrayan las palabras? Es decir, que apuntan todas, acuérdate, la idea con justamente la repetición es que vamos buscando variantes para la misma palabra. En este caso, lo que tienen en común todas estas palabras subrayadas es que señalan una misma idea. Ese es el ítem de la colocación. Como dice acá, manifestarse en un mismo marco de conocimiento, esta cuestión del campo semántico. Entonces, el punto desde este lado, en la colocación, que de nuevo les digo, no es algo que suelen evaluarlo, pero es algo que es fácil de detectar, porque de eso se trata, de marcarles varias palabras, pero que todas apuntalan el mismo significante, ¿no? O el mismo concepto. ¿No? Ahora, ¿por qué hago esta aclaración de que es fácil darse cuenta y a su vez es algo que, por otro lado, es algo que no evalúan demasiado? Porque los textos que ustedes les toman en el examen, en general, son breves, una carilla. Entonces, no siempre aparece esta variante. Las anteriores sí, las anteriores mucho más. Pero esta, la particularidad que tiene es esa, actúa por sumatoria. ¿Quién me dijo? Ahí escuché. ¿Suele ser descriptivo el tema de la colocación o no? Descriptivo depende, ¿eh? En realidad lo que se busca es que quede, más que nada, refuerza una idea específica. Es decir, sirve para que uno, a través de tantos conceptos, quede claro aquello de lo que se está hablando, pero no necesariamente una descripción. Quizás, a ver, quizás en toda esta oración, sí, pero las palabras sueltas, porque acá el tema es la colocación es marcar las palabras puntuales que están dando estas características. Las palabras sueltas, no, pero toda la oración, ahí sí puede tener algo de
descripción. ¿Quién me había preguntado? Yo, Mauro. Mauro, bien. Entonces, igual, a los fines, mira, Mauro, de este apartado de cohesión, si es descriptivo o no, eso no es algo que está en la... No es algo que se suela preguntar, pero acordate que estamos en estos dos planos. ¿Cómo hacemos un texto cohesivo, es decir, más fluido en la lectura, a través de esta serie de mecanismos que vimos? Unos para evitar repetición, otros buscar variantes de la repetición. Entonces, la colocación, lo importante es eso. Bueno, ¿querés señalar una idea importante? Bueno, aparece una oración en la cual vas tirando varias palabras que todas consolidan el mismo eje. No más que eso. Perfecto. Te digo una cosa, Mauro, no nos compliquemos más porque, digo, esta es una opción entre todas las otras, ¿no? Y digo, pero no es realmente más que eso. Realmente no se preocupen. No, a ver, escuchen una cosa, en serio les digo. Yo les dije ¿cuándo fue? El lunes, que vieron que les comenté que la materia cambió. La materia ahora mantiene el texto, pero son 5 preguntas, pero tiene una importante carga de categorías. Vimos la vez pasada el contexto de comunicación, vimos el contexto cultural, vimos los paratextos, ahora vemos elementos de cohesión, quedan los conectores. Y miren que en lo que sigue va a haber conceptos teóricos, hay una pregunta teórica, pero, justamente, también lo que tienen que ir viendo es que hay algunos conceptos o categorías teóricas que se usan más, que se tienen más, y otros menos. ¿Se entiende? Entonces, la colocación es algo que se puede utilizar, puede aparecer, pero lo que vamos a ver después en el texto de la velocidad del cambio son que aparecen un montón de los primeros, principalmente, de elipsis, referencia y reiteración. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, Bueno. sí. Sí, profe. Genial. A ver, con esto cerramos la primera parte de cohesión. Por favor, esta parte de referencia, elipsis, reiteración y colocación, márquenlo porque es un tema muy importante. Y lo que queda es conectores. A ver. Conectores. Bien, a ver. Esta es la otra parte de cohesión, la última. Y también, conectores, suele ser un tema que preguntable porque son palabras que se van marcando, que se pueden marcar, y así como les dije hace un rato, lo de referencia, que es algo preguntable en el examen, los conectores también se les pueden marcar palabras y preguntarles cómo funcionan. Si bien creo que en los últimos, me parece que en diciembre se tomó un caso, en una pregunta en un solo tema, nada más, pero, digamos, ténganlos presentes. Acá hay una salvedad, El cuadro, ¿vieron que tiene? Sí. El nombre sobre la izquierda, adición, contraste, causa, efecto, temporalidad, comparación, y después ejemplos. No está la explicación teórica de cada caso. ¿Estamos? Sí. Por lo tanto, no creo, o en realidad es medio difícil, que les pidan, esto sí lo firmo en cualquier lado, no se preguntó, no se va a pedir definiciones teóricas de conectores porque acá no están. Ahora, lo que sí interesa es que ustedes tengan presente, tengan una noción de justamente cómo funcionan los distintos tipos de conectores de este cuadro. ¿Por qué? A ver, voy un poquito para atrás. Les hago una pregunta. Ya por el nombre, ¿cuál les parece que será la función de los conectores? Que conectan, digamos, dos
dos palabras, por así decirlo, o intentan conectar para que se forme la oración y no se Adición. se vea como... Realizan relaciones entre frases o palabras. Bien. Primero, el compañero Danilo fue. Habló de conectar. Bien, ya la palabra habló de conectar. Después hablaron de establecer relaciones. Bueno, acá está, ¿vieron? Dijeron lo mismo, ya que hablábamos antes de reiteraciones. Pero bueno, acá está el juego, del juego con el lenguaje. Si yo digo, establecen relaciones, es realmente una forma de conectar. Yo, algo que siempre suelo recomendarles, traten de jugar un poco con las oraciones, las palabras, buscar estas variantes, porque si no nos quedamos, bueno, conectores conectan. Sí, ya sé que los conectores conectan. Por eso les pregunté lo de la palabra. Por eso les pregunté. La definición viene a cuento de algo. Ahora, y acá es tan importante, ustedes ya se dieron cuenta, bueno, establece relaciones, establece vínculos, esa es la función, pero son distintos tipos de vínculos, de relaciones, y como decía al final, en la segunda parte, Danilo, puede ser entre dos oraciones, como dice ahí, entre dos ideas, entre dos ideas que están en una misma oración, entre un párrafo y otro, pero siempre lo que suelen hacer los conectores es vincular al menos dos ideas, a veces más, en un texto. Acá ya no estamos hablando de evitar repeticiones, acá no estamos hablando de reiteraciones, no. Acá hablamos de otra cosa, que es, bueno, hay un montón de variantes de los conectores que, digamos, hacen que el texto, a su vez, sea mucho más fluido. A ver, quiero poner un asterisco antes de pasar a explicarles las tres primeras. ¿Vieron que tienen ahí adición, contraste y causa-efecto? Bien, tengan ahí el manual a mano. Sí. Sí. Primero, a ver, para que ustedes no se sientan avasallados. Primero, clase de hoy. Los mecanismos de cohesión, referencia, elipsis, reiteraciones, colocación y conectores. A ver, ustedes... Profe, ¿Qué pasó? hay alguien que se salió de la llamada porque se le cortó la luz. Bueno, Dice que lo acepten. Ahí entré, aquí. Se me había salido. Bueno, tranqui. Bueno, les decía, cosas que pasan en la conectividad. Sí, anoche se me cortó a mí la luz, en un momento dije, bueno, está en peligro mi videollamada, pero bueno, volvió. Aquí estamos. Les decía, los elementos de cohesión, reiteración, colocación, elipsis, referencia y conectores, ustedes que viven en el mismo mundo que yo, y fueron a la escuela, los usan, los conocen, no es algo... ¿Qué es esto? No, ustedes los usan permanentemente. Los usamos permanentemente. Lo que estamos trabajando acá es, bueno, ¿cuál es la definición teórica de cada categoría? ¿Y para qué se usa? Pero no es que ustedes no usan esto. Ustedes están familiarizados con esto. Lo que interesa en cuanto a la materia es, bueno, miren, por ejemplo, a mí me piden, en un examen, explique tal o cual cosa, justifique. O por ejemplo, justifique por qué el autor... Si me piden justifique, ¿será correcto, como acá en el cuadro, que use un por qué, un por lo tanto? ¿Qué les parece? Sí. Sí, para mí sí. Digo, ¿Sí? a veces lo interesante para nuestra materia es, bueno, miren, los conectores, en ciertas situaciones me conviene usar estos conectores y en otras situaciones me conviene usar otros. Es tener la conciencia de que, me piden comparar, a ver, mira, en la página 44
La segunda habla de comparación. Entonces, bueno, tal como, de la misma forma. Bien, esos son los que puedo utilizar para la comparación. Me piden de comparación, vayan 2 para abajo. Reformule tal párrafo. ¿Y acá qué me aparece? Ah, en otras palabras, es decir, tal como. Bueno, eso los uso cuando me piden que reformule. Entonces, yo sé que muchas veces nosotros ¿qué hacemos? Escribimos de una, escribimos sin pensar. ¿Se entiende? Y a ver, ojo, está bien eso, ¿eh? Está bien, lo hacemos. Pero lo importante a los fines de nuestra materia es, si escribimos de una, después revisemos y decimos, a ver, ¿cómo está el tema de los conectores? ¿Cuál es su C? Ah, mira, quizás en vez de ¿por qué pongo un por lo tanto? ¿Qué opciones tengo? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, profe. Porque el Sí, punto... profe. A mí me pasa mucho eso con con la repetición de palabras. Por ejemplo, a veces escribo así embalada y después lo leo y me doy cuenta que repetí 500 veces la misma palabra y queda horrible. Bueno, a ver, ese es un gran ejercicio, Valentina. Releerse, y yo no sé si lo hacen mucho ustedes. ¿Cómo? Releerse para encontrar sus características de escritura. Releerse para encontrar sus características de escritura, qué es lo que hacen bien y qué es lo que hay que corregir, ayuda un montón. Y como dijo Valentina, mirá cuántas veces uso esta palabra, esto no me gusta. Ustedes son los primeros correctores de sus textos. Ustedes. Así como otro gran ejercicio, yo no sé si ustedes mandan muchos audios, a veces escuchar de nuevo sus audios para encontrar las muletillas. Miren, yo cuando empezaba un breve paréntesis, cuando empezaba a dar clases, ya hacía 5 o 6 años que daba clases, e hice un curso de oratoria. Yo estaba canchero, me creía que la sabía toda, daba clases ya acá. Yo estaba hace como 5 o 6 años acá en La Matanza. Hago un curso de oratoria y me acuerdo que en las primeras prácticas que tuvimos que hacer, éramos 5 o 6, la profesora que hizo, sin avisarnos, nos filmó. Nos filmó y a la otra clase llevó los videos. Yo les juro, me moría de vergüenza de verme a mí dando clases. Tenía una cantidad de muletillas enormes. Por ejemplo, ¿vieron la letra E? Entonces, decía E todo el tiempo, hablaba fuerte, no hacía pausas, insoportable, pobre mis alumnos de aquel momento. Entonces, a lo que voy es, verme me sirvió para decir, che, esto sale bien, esto tengo que corregirlo. Y como dijo Valentina, uno quizás en el momento escribe y larga todo, bárbaro, pero después, a ver, lo reacomodamos, lo reviso, che, mira, esto lo borro, mira, esto lo digo 2 veces, ya se entiende de una, esta oración puede ser más corta. Entonces, para eso es la idea de los mecanismos de cohesión. Los que vimos hasta ahora y los conectores. No es para que, tampoco en el cuadro, se acuerden todos de memoria, no, sepan las nociones, para qué funcionan y después lo apliquemos ahí en el texto. Bien, pasemos a los 3 primeros de la página 43. Les decía, a ver, el primero es fácil, el de adición. Estos son muy conocidos también, además. La función que tiene el de adición, ya lo dice el nombre también. Se suman ideas o conceptos, pero que van todos hacia el mismo sentido. Acá no hay mucho misterio, ¿no? Ya está en la palabra. Pero el punto es ese. Cuando yo utilizo un conector de adición, no hay contradicción, no hay oposición. Voy sumando hacia el mismo sentido. No sé. Martín, Danilo y Valentina
hicieron comentarios en la clase. ¿Se entiende? El I justamente hace que ya me avisa que cuando nombré a Valentina sigue la misma línea que Danilo y Martín en cuanto a los comentarios que hicieron. Ese realmente muchas complicaciones no trae. Ahora, ya que vamos a trabajar con textos explicativos o algún que otro argumentativo, como les dije la vez pasada. Bien, acá en contraste, en los de contraste, por favor, pongan un asterisco, porque en esto sí hay que abrir bien los ojos, usando una metáfora. ¿Qué pasa cuando yo me encuentro con un pero, con un sin embargo, con un no obstante? ¿Cuándo usamos eso? Para Para marcar hacer una una contradicción. diferencia, ¿puede ser? De a uno. Para hacer una contradicción. Para hacer una contradicción. ¿Se les ocurre un ejemplo? O un defecto de algo. O una... Sí. Pero la idea de contradicción u oposición, ojo, a algo que ya se dijo, aclaro. Vieron que en el también se suman ideas en un mismo sentido. Acá, en los de contraste, hay por lo menos 2 ideas que se contraponen. Anoten eso, 2 ideas que van a estar chocando. Por ejemplo, imagínense que a ustedes, ¿vieron cuando alguien nos reta y uno dice, pero, tengo que decir algo? Y decimos el pero. ¿El pero qué hace? Contradice. ¿Me siguen? Pero, bueno, justamente, pero te digo, lo importante ahí es que ustedes cuando leen un texto y encuentran un pero, un sin embargo, un por el contrario, tienen que prestar atención y saber, bueno, acá hay 2 ideas que están chocando. ¿Me siguen? Entonces, el conector va por eso. Tiene ese fin. Acá el autor está haciendo chocar 2 ideas. Y muchas veces, esto, anótenselo, en esas 2 ideas que se contraponen, el autor siempre va a estar respaldando una de las 2, que suele ser la que aparece después. Por ejemplo, tu propuesta es muy buena, pero me quedo con la de tu compañero. ¿Me siguen? Entonces, después del pero aparece lo que sostiene el autor. Entonces, anótense eso. Contraste, 2 ideas que se contraponen. 2 ideas que se contraponen. Y hay una de las 2, que en general es la segunda, que va a ser la que sostiene o respalda el autor del texto. Del texto, para nuestro caso que leemos, pero en lo cotidiano eso pasa lo mismo, como el ejemplo que dije recién. Siempre hay una de los 2 que va a estar priorizándose. ¿Estamos hasta acá? Por favor, márquenselo, porque los de contraste siempre aparecen, Siempre aparecen. Después, causa-consecuencia. Acá alguien levantó la mano. No. Causa-consecuencia, causa-efecto. También, asterisco. Yo les dije que vamos a leer textos explicativos, principalmente los académicos. Esperen un segundo. Se me desconectó la plataforma. Ahí estamos. Como son textos explicativos, o quizás hay alguno que otro argumentativo, ¿qué les parece? ¿Van a usar por qué? Por lo tanto, por esta razón, en consecuencia, ¿usarán esto? Textos que tienen que explicar, textos que me tienen que convencer por qué tengo que hacer tal o cual cosa. Y supongo que todo el tiempo están refiriendo a una idea. Exacto. O sea, los textos explicativos, argumentativos, estos conectores los van a usar porque tienen que ir a fundamentar. Entonces, Es como una... Dale. Es como una justificación, ¿no? ¿Una? Justificación. Sí, es decir, es algo que vas a usar para justificar. Esa es la idea.
cuando vas a justificar, sí, el por qué, el por lo tanto, alguna opción vas a usar. Para reafirmar lo que está diciendo. Ojo, cuidado, reafirmar no es lo mismo que decir la causa. Reafirmar, mira, en todo caso del otro lado hay uno que es de énfasis, que ese sí puede andar, que es reforzar una idea. Pero imagínense, ustedes en su trabajo le dicen, bueno, ¿qué pasó que llegaste tarde? Y llegué tarde porque chocó el colectivo. Bueno, ahí justificaste. Bueno, pero breve, ¿por qué tal cosa? Estás diciendo la causa del efecto de llegar tarde. Acá, ojo, vieron que en el contraste son dos ideas que se contraponen, que chocan. En causa-efecto también anoten que son dos ideas, pero la diferencia es que una generó, es la causa, una generó un efecto, consecuencia. Llegué tarde porque chocó el colectivo. ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? La causa es que causa que llegaste llegó tarde. Y la La causa, consecuencia. la causa es que llegué tarde. No, la No, que chocó el consecuencia es llegar colectivo. tarde. La causa es que chocó el colectivo y la consecuencia es que llegué tarde. Estamos en la oración, lo dije al revés, llegué tarde porque chocó el colectivo. Dije primero la consecuencia y después la causa. Pero tengan en cuenta eso. Se puede decir así o al revés, pero lo que importa es, hay un hecho que va a ser lo que genera una situación que genera el efecto. En este caso, llegar tarde. Por eso causa-efecto, causa-consecuencia. Hay dos ideas. Entonces, acá de nuevo, vieron que yo hace un rato les dije, cuando ven un pero, cuando ven un sin embargo, frenan y miran cuáles son las dos ideas que se contraponen. Ahora, cuando me encuentro con un por esta razón, por qué, en consecuencia, por este motivo, bueno, ahí las dos ideas tienen otro vínculo entre sí. El vínculo es justamente que una generó a la otra. El efecto. ¿Estamos? O sea, una justifica y la otra no justifica el hecho. Digamos. Como una Que la causa y efecto justifica. Sí. Mirá. Y el contraste no. No, el contraste contradice. Solamente contradice y trata de justamente oponerse, pero no va a justificar. Para justificar está este otro. Profe. Claro, la causa genera la consecuencia. Exacto, la causa genera la consecuencia. ¿Y si en el contraste se encuentra una causa y consecuencia? No sé si va a parecer realmente tan así. Habría que ver un caso específico en el cual estén, por ejemplo, un pero y después dentro del pero un porqué. No te digo que no aparezca, ¿eh? No te digo que no aparezca. Igual no creo que te presenten un ejemplo tan así rebuscado, ¿no? En general, a la hora de marcarte casos para el examen, los puntualizan, ¿no? Entonces, de ese lado, lo que importa es que sepas más que nada estas diferencias. Profe, ¿y sería válido si yo dijera, llegué tarde porque porque el colectivo tardó en llegar y encima chocó? Sí, es lo mismo, ¿eh? O sea, Es la pero misma. ahí sería causa consecuencia y después una énfasis, porque sería... Sí, encima. encima, en tu caso, sí. O sea, ahí incluís un énfasis, pero lo general, lo más abarcativo es causa-consecuencia. O sea, Ok. el encima enfatiza, justamente como dijiste recién, la causa, pero sigue todo enmarcado en causa y consecuencia, o causa-efecto. Sí, obviamente, digo, si vos no querés perder el presentismo en tu trabajo y quizás digas eso del énfasis, más allá de, digo, que sea verdad o mentira, pero la cuestión de enfatizar, bueno, trata también a su vez de convencer. Bien, ¿estamos hasta acá? Con estos Sí. causa-efecto. Sí, profe. Ahora después lo buscamos en el otro texto. Miren, acá
den vuelta a la hoja, miren la 44, que acá vamos a hacer vamos a priorizar, porque no son todos igualmente importantes. Les decía, ustedes tienen justamente en esto, a ver, les decía, los de temporalidad, en general, no es uno que pregunten en los exámenes, pero son estos conectores que, más que nada, buscan marcar ejes temporales en el texto entre lo que se está diciendo y otra cosa, o mejor dicho, entre lo que se está mencionando y algún otro punto de referencia, y generalmente están vinculados un poco a la narración, ¿no? Pero, ven, es marcar algo que sucede paralelamente, algo que sucedió de manera previa, o si no, algo que va a suceder posterior. Ejemplo, temporalidad. Mañana se vota en diputados. ¿Cuál es el de temporalidad? Mañana. Mañana. Yo ya al decir mañana, listo, digo, piensen en esto, al decir mañana, ubico al lector temporalmente. ¿Se entiende? Y, a ver, y esperen. El mañana se vota en diputados tiene sentido si lo digo cuándo. Bien. Ustedes lo entienden, porque incluso estoy haciendo hasta una referencia. Tiene sentido hoy, 1 de febrero. Jueves. Pero podría decir la misma frase en relación a otra votación. ¿Entienden? Pero, totalmente, como dijo aquel compañero, el día anterior a la votación. Entonces, los de temporalidad, más que nada es eso, no se hagan más problema. El que sigue de abajo, yo siempre se los recomiendo, el de comparación, por si tienen que efectivamente, ustedes saben que la comparación es marcar una similitud o una diferencia, ¿no? En este caso, los de comparación que tenemos acá, los ejemplos que tienen son todos para buscar similitudes, ¿ven? Tal como, del mismo modo, como, de la misma manera, igualmente. Estos están solo para eso. A ver, muchas veces el mecanismo, el recurso de comparar es algo que para explicar se usa mucho, ¿eh? Esto sí, anótenselo. En los textos explicativos y argumentativos la comparación se usa bastante. Entonces, es posible que si a mí me marcan alguna de estas palabras o me pidan comparar, lo básico es que hay que marcar una similitud entre dos ideas, dos cosas, Bien, pero hay que marcar una similitud. Entonces, eso sí, por favor, ténganlo ahí bien presente. El énfasis, lo dijimos hace un rato, más que nada aparece en los textos argumentativos, pero es para reforzar una idea que ya se señaló. Al que sigue lo marca con asterisco. Reformulación, ilustración, ampliación. Vieron que yo hace un rato les dije que se pregunta a veces que reformulen, se pide. La reformulación es, acá de nuevo, decir 2 veces la misma idea. 2 veces. Pero, con otras palabras. Justamente, la reformulación funciona como una aclaración. También está el caso que tienen ahí, vieron, por ejemplo. Verbigracia también funciona como por ejemplo. Pero cuando uno estamos leyendo, encontramos, o sea, es decir, en otras palabras, ahí lo que tenemos que buscar es, bueno, la idea de la forma A, la idea de la forma B. Muchas veces, a ver, la reformulación... Igual, tal como se repite tanto en comparación como en reformulación. Sí, bueno, ahí llegado el caso, hay que ver en cada texto
cómo se utiliza. Puede servir para los dos, pero habría que ver en cada caso, porque llegada la situación, la reformulación, en este caso, que es una aclaración, más que nada, lo principal ahí es que la segunda vez que se dice quede bien en claro. Muchas veces algo que se plantea es que las reformulaciones pueden usarse, que en la primer parte se plantea una idea de manera abstracta, medio teórica, y en el segundo se dice de una manera más concreta, o con un ejemplo, o con una metáfora, para que no queden dudas. Se juega con esas dos formas. Así que este también, un cachito, este también es un recurso muy utilizado para explicar, ¿se entiende? Como la comparación. Yo a la hora de explicar, y es posible que diga la misma idea de varias formas, por si no se entiende. Entonces la reformulación, la verdad que suele aparecer. ¿Quién me preguntó recién? Yo quería preguntarte, la comparación puede ir de la mano del cambio de perspectiva, ¿no? Porque si yo estoy dando una idea, también la puedo comparar haciendo diferencia con el cambio de perspectiva, ¿o no? Sí, en eso tenés razón. Pueden llegar a ser una flecha porque comparten un aspecto entre la comparación y el cambio de perspectiva. Es decir, como... ¿Quién era? Valentina, ¿no? Sí, profesor. La comparación busca similitudes, en cambio la perspectiva va a buscar diferencias, pero diferencias no desde la nada, sino con otra cosa, con algo que se vino planteando. Así que sí, por ahí va la cuestión en cuanto al cambio de perspectiva. Eso seguro. En los textos argumentativos, cuando se discute, ahí sí hay cambio de perspectiva, eso se utiliza. En los explicativos, depende. Eso depende cómo venga el texto. Pero a veces nos encontramos con un por el contrario, de otra manera, por otra parte. Eso son textos que siempre que hay una referencia a otro con el que se discute o con el que se marca la diferencia, eso puede aparecer. Y, a ver, quedan dos importantes. Ya vimos reformulación, marquen arriba, después de reformulación, el de orden. Acá no hay ideas encontradas, no hay discusión, sino que son un tipo de conectores absolutamente puntuales y a lo que apuntan es a, justamente, miren, acá me mandé una macana. Conectores puntuales que apuntan. Ahí hay una, ¿ven? Eso hay que corregirlo. Son conectores, justamente, bien, son conectores que tienen una función muy específica, que es ordenar la información que se va presentando. Ayuda mucho a la lectura, es decir, ahí dije, ¿ven? Es decir, en primer lugar, en segundo lugar, por un lado, por el otro. Bien. Exacto. ¿Cómo se desarrolló la clase? En primer lugar, repasamos de la clase pasada. En segundo lugar, vimos los elementos de cohesión. En tercer lugar, trabajamos con el texto de la velocidad del cambio. Entonces, esos conectores, la verdad que son muy prácticos, muy prácticos. ¿Hubo algún ejercicio en los finales que saben que les hicieron hacer? Les hicieron reformular un párrafo y les pedían que incluyan conectores de orden. ¿Eso qué implica? Bueno, si hay dos o tres ideas, justamente tienen que incorporarlas. Estamos, acá no es que hay contradicciones, no hay causa-efecto, ¿no? Pero son muy prácticos, porque uno sabe que termina una idea y pasamos a la que sigue. Entonces, ¿Cuál sería ahí... un ejemplo breve de orden? Y bueno, mirá el que les dije recién. Bueno, en la clase de hoy vimos tres temas. En primer lugar, retomamos aspectos de la clase pasada. Por otro lado, vimos o trabajamos con los elementos de cohesión. Y para terminar, o por último, o en tercer lugar, trabajamos o leímos el texto, la velocidad del cambio. ¿Entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bien.
ya que preguntaron, pero va por ahí, no más que eso. Pero quizás ustedes en las preguntas, ya que son concisas, los usan, pero hasta ahí. Pero si el punto es, si se los marcan en el texto, estos tienen la función bien precisa. Pero los de orden, en textos explicativos, siempre aparecen. Cambio de perspectiva lo dijimos. Bueno, a ver, de resumen o conclusión no digo nada porque ya el nombre lo dice todo. ¿Cuándo les parece que aparecen lo de resumen o conclusión? ¿Al principio, en la introducción? Al final. O sea, estos son bastante claros. Lo que marcan principalmente es que el texto termina y nos ubican ahí en el final del texto y como todo resumen, se retoma la idea principal, se le da una vuelta de tuerca y listo. No mucho más que eso, ¿eh? No mucho más que eso. Así que eso, sobre ese tipo de conectores no les explico mucho más. El que me quedó, sí. ¿Me escuchás? Sí, ¿quién me dijo? Consulta que quizás no tiene mucho que ver, pero necesito saber. Quería saber si la clase va a ir hasta las 12 porque tipo necesito la computadora. Otro miembro de mi familia tiene clase, entonces quería saber si iba a durar hasta las 12. Mira, no sé si hasta las 12, puede que cortemos antes, realmente, pero si tenés que desconectarte, desconectate, no hay ningún problema. Sí, yo por todos, ¿viste? Así todos tenemos clase. Gracias. Tranqui, no hay problema. Igual, a ver, terminamos el cuadro ahora, que les digo el de condición, y hacemos un cortecito, y después vamos al texto. Escuchen, el último, el de condición fundamental, este a veces aparece, pero es muy particular. Acá sí, anótense al lado, acá sí hay dos ideas. ¿Cuáles son, en primer término? ¿O cuál es el vínculo? Acá no hay oposición, como el contraste, acá no hay causa-consecuencia. Lo que hay son dos ideas encadenadas. Una depende de la otra. Para que tenga lugar la segunda, tiene que suceder la primera. Ejemplo. Siempre que haya luz, vamos a poder tener la videollamada. ¿Me siguen? Siempre y cuando haya luz, vamos a poder tener la videollamada. Siempre y cuando, acá como me preguntaban recién, siempre y cuando la clase termine antes, le voy a poder pasar la computadora al otro integrante de la familia que la tiene que utilizar. Depende, sí o sí, una de otra. Los condicionales se usan más en la argumentación. No es que no se usen en la explicación. Porque, ¿qué implican? Se usan mucho a futuro. Si una cosa, entonces la otra. Bueno, vieron que yo les hablé hace un rato de la votación con todo el conflicto que hay en el Congreso. Bueno, si ustedes prestan atención a los periodistas, a los políticos que están hablando ahora, seguramente van a escuchar enunciados o planteos condicionales. ¿En qué sentido? Si se aprueba la ley, entonces tal cosa. Si se positiva, o si no, negativa. Se tiene según la posición que esté defendiendo cada uno. Pero están todos pensando en qué pasa si tal cosa hacia futuro. Entonces los condicionales suelen ir todos hacia algo que está por suceder. Entonces, no abundan en la explicación, pero el ejercicio es ese. Están encadenados. Si no sucede el primero, no llegamos al segundo. ¿Un conector puede ser sí, solo sí, en una oración? Sí, eso puede llegar a aparecer. Sí, habría que ver la oración, pero es más o menos, funciona igual que en este caso de los condicionales. Perfecto. Claro, como matemática. Sí, totalmente. No, eso les puede servir, para matemática, bueno, tal cosa va a suceder, sí, solo sí, tal otra. Entonces, sí. Si es esa estructura, sirve. ¿Quién más me dijo algo? Yo. Danilo, le iba a preguntar si
¿Puede dar otro ejemplo de condición? De condición. Bueno, te digo otro ejemplo de condición. Si estudias, vas a aprobar el examen. Mejor condición que esa. ¿Se entendió ahí? Pero, a ver. ¿Cómo? Decime. Explique. No, pero, ¿ves? Lo importante en los condicionales es que encuentres las dos ideas. Si estudias, vas a aprobar el examen. Si te levantás temprano, vas a llegar a horario. Si hay luz, se puede hacer la videollamada. ¿Entiendes? O sea, tiene que estar las dos y que una depende de la otra. No hay más ciencia que eso, pero claro, si no estudias, el tema es si se cancela la primera, la segunda tampoco funciona. Si no estudias, no vas a aprobar el examen. Si no hay luz, exacto, si no hay luz, no hay videollamada. Y no me acuerdo cuál era la otra que dije, pero... Pero con el supongamos. Es más complicado, se ve que es más complicado. Podría ser supongamos. Sí, te entiendo. Vamos. Sí, ahí en todo caso lo que te diría es que hay que buscar un ejemplo más específico en una oración. En general yo me inclino más con ese, sí, con tal que, siempre que, puesto que... El supongamos es verdad que puede dar lugar a confusión. Yo lo que te diría es que pensemos que también estas frases tenemos que trabajarlas en ejemplos concretos. En oraciones específicas. Acá quizás habría que buscar alguna, pero para supongamos, pero en las otras que en el resto funciona así con ese esquema. Pero sí, no te quedes solamente con el supongamos, porque tenemos una posibilidad ultra mínima, claramente. Bien, ¿estamos? Bueno, hagamos una cosa, que son y 33. Hagamos un cortecito ahora, así también yo descanso la voz, vayan al baño. Retomamos menos cuarto. Dejen todo así, muteen, apaguen cámaras, 10 minutos, 12 minutos, retomamos menos cuarto con el texto este de la velocidad del cambio. En todo caso, peguen una leída, repásenlo. Vamos a ver algunas cosas de ahí, así más o menos. El que está en la página 50-51. Y vemos algunos... exacto. Vemos algunos conectores, algunas referencias que la verdad que este está lleno. Bueno. ¿Vamos? Dale. Bueno, retomamos menos cuarto. Okis. Gracias. De nada.